que podemos escucharlas, Señor. Dios, que tu Espíritu Santo nos visite, Señor, en este día, que tu presencia, Señor, se manifieste en medio de tu iglesia, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, que pueda ser una mella en nuestro corazón. Te lo pedimos. Amén. Efesios capítulo 4, versos del 11 al 16. Vamos a leer la escritura. Carta a los Efesios, capítulo 4, versos del 11 al 16. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Una moto? ¿Hay una moto allá afuera? ¿Que ya se la llevó la grúa? Ah, ok. No, no es cierto, no se llevó la grúa, hay una moto allá afuera. No, está estorbando. Ya le había dado un infarto. Ok. Y hay que tener cuidado con las puertas aquí si entran los coches. ¿Qué está sucediendo en esta escritura? Pablo le está hablando a los efesios y él les está enseñando cuál es de alguna manera la forma en la que Dios estableció que el reino de Dios creciera, que el reino de Dios avanzara. ¿Ok? Pero esto es importante entender. El método que Dios estableció para que el reino de Dios se extendiera es la iglesia. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Es la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio. Estamos acostumbrados a decir, oye, ¿cómo llego allá a tu casa? Mira, llegas a una esquina y ahí hay una iglesia y das vuelta a la derecha, ¿no? Entonces, nos referimos a las iglesias como a los edificios, pero las iglesias no son los edificios son los templos. Las iglesias son las asambleas, es decir, las personas. Nosotros somos la iglesia. Entonces, la escritura nos enseña que es por medio de la iglesia que el reino de Dios avanza y es algo que tenemos que entender perfectamente bien, que es a través de la iglesia que tú y yo vamos a poder crecer y vamos a poder desarrollarnos y vamos a poder avanzar en el reino de Dios. La iglesia es tan importante que el Señor hace una similitud o una analogía entre un matrimonio, un hombre y una mujer, y entre Dios y la iglesia. ¿De acuerdo? Así de importante es. Cuando nosotros leemos esta escritura, el apóstol está diciendo, Jesucristo constituyó, es decir, determinó que así fueran las cosas, determinó una estructura para que el reino de Dios se formara, y dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, estas personas son entes separados en el mundo y en la calle. ¿O dónde están? En la iglesia. En la iglesia se tiene que dar el apostolado, en la iglesia se tiene que dar el pastorado, en la iglesia se tiene que dar al profeta, al evangelista, al maestro. Tiene que ser en la iglesia. Y dice que dentro de este propósito es que ellos están puestos para perfeccionar a la iglesia. ¿Me está escuchando? La importancia de pertenecer nosotros a la iglesia es que por medio de esta expresión del reino de Dios,
Nosotros, los seres humanos que hemos decidido aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, decía el hermano Israel, a los que hemos nacido de nuevo, es a través de la iglesia y a través de estas personas y a través de los demás hermanos que nosotros podamos crecer y ser impartidos. Un cristiano que no es parte de una iglesia, una persona que no es parte de la iglesia, jamás va a poder ser impartido de la visión de Dios. Nunca. No sé si me estoy explicando. Así que tenemos que entender esto. Claro, el primer paso para saberse que uno pertenece a una iglesia, el primer paso es arrepentirse, ¿ok? La pertenencia o la membresía a una iglesia no es la presencia física en el templo, en el lugar, en el edificio, sino que esa persona le haya entregado su vida a Jesucristo, se haya arrepentido, haya reconocido su pecado delante de él, haya reconocido que le ha ofendido con su forma de vivir y entonces le pide perdón y Jesucristo por medio de su sacrificio perdona a la persona. Y en ese momento entonces comienza su membresía. Hace muchos años, mi papá tenía una membresía en un club deportivo, muchos años. Y entonces, pues nosotros íbamos como familia, íbamos por allá y ahí aprendíamos a nadar y a hacer cosas, ¿no? Y entonces con el tiempo esa membresía expiró, ¿ok? Pero a mí ya me conocían, ya los conocían ahí. Entonces, a pesar de que la membresía había expirado, yo, ya saben, inteligentemente, me metía al club sin ya ser miembro de ahí, ¿no? Y me metía y saludaba al poli y le hacía así, y ya ni credencial me pedían porque me conocían. Y así tuve como 2 años de agrapa, ¿no? No digo que esté bien, lo que estoy diciendo que el hecho que yo estuviera ahí no me hacía miembro, solo me hacía un truán que estaba aprovechándome de la circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces nosotros somos iguales, venimos a la iglesia, queremos los beneficios, pero no somos parte de la iglesia. Queremos que Dios nos bendiga. Oh, sí, vea, manita, me siento muy mal. Vea allá la iglesia ahí de los del camino. Ahí siempre oran por la gente y la gente se siente bien. Y la gente viene, pero no son parte de la iglesia. No se han arrepentido, no le han entregado su vida a Jesucristo. Así que nosotros, aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, tenemos que entender que somos miembros de la iglesia. Debe haber una decisión de ser miembros de la iglesia para que por medio de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, los evangelistas, nosotros seamos edificados. ¿Me va siguiendo hasta acá? Ahora bien, para que nosotros podamos desarrollar una pertenencia arraigada, cimentada, fundada en la iglesia, hay 3 aspectos que tenemos que considerar, hacer y desarrollar dentro de la iglesia. Hermano, si tú quieres ser impartido e impartir, tienes que ser miembro de la iglesia. Y como miembro de la iglesia, algo que tenemos que desarrollar, la número 1, no quiere decir que sean en importancia, simplemente darle un orden, es que en la iglesia tenemos que desarrollar relaciones significativas, ¿ok? Tenemos que desarrollar relaciones unos con otros en un orden correcto. En 1 Timoteo 5, del 1 al 4, dice, está hablándole Pablo a Timoteo y le está dando ciertas instrucciones de cómo tiene que moverse en la iglesia. Y le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Le está diciendo, mira, tú te tienes que relacionar con las personas de una manera
profunda, que tenga un significado en tu vida, pero en un orden. No vas a llegar con el hermano de la tercera edad y le vas a dar un zape. No, no, dice que como a padre, no vas a llegar con una hermana, la esposa del pastor, la esposa del líder, y le vas a picar las costillas. No sé si me estoy explicando. Pero tenemos que desarrollar estas relaciones. En el capítulo 4 de Efesios, el que leíamos, dice en el verso 16, dice, está hablando de la iglesia, ¿ok? Y dice, pero bueno, no dice, ¿ya dice? Ya dice. Dice, de quien todo el cuerpo, es decir, la iglesia, ¿sí comparten? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Unidos entre sí por coyunturas. Los miembros de la iglesia tenemos que tener prioridad unos con otros respecto de nuestras relaciones en el mundo, hermanos. ¿Me estoy explicando con eso? O sea que si yo hoy tengo, yo sé que hay gente que a la fecha idolatra a la abuelita. ¿Okay? La abuelita tiene un nichito en sus casas. Y entonces resulta que el domingo es la comida de la abuelita. Pero ese domingo hay reunión como iglesia y Dios nos va a hablar. Y entonces hay personas que prefieren a la abuelita que venir a la reunión y después irse a la comida de la abuelita. ¿Sí me están siguiendo con esto? ¿Qué quiere decir? Que las relaciones que están afuera tienen más peso o más significado que las relaciones que podamos tener aquí, hermanos. Quiero decirte una cosa, la gran mayoría de nosotros hemos sido impartidos por las relaciones que tenemos aquí, incluso más fuerte que las predicaciones que podamos escuchar. Porque cuando estás con esa persona, estás con ese matrimonio, estás con ese líder y en una cotidianeidad ese día decidieron irse echar un taco aquí enfrente, aquí a los de carnitas, aquí en la esquina, y mientras tú estabas con esa persona compartiendo ese tiempo, ahí hablaban del Señor y ahí Dios te habló aquella oración que tú habías estado orando, ¿sí o no es cierto? Las coyunturas son esos lazos fuertes que unos con otros podemos establecer para ir creciendo. Yo estaba, bueno, alguien rápido puede dar un testimonio de eso, de que gracias a relaciones que han podido tener aquí, su vida ha crecido, ha sido bendecida. Rápido. Solo soy el único. Uno, hermana Mónica, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Sí. Con mi hermana Adriana y conmigo, ella nos empezó, Jenny Solares, ella empezó a jalarnos, a enseñarnos y las pláticas con ella siempre eran del Señor y la verdad nosotras la amamos mucho. Realmente luego nos invitaba a su casa, al parque con las niñas y realmente ella y el pastor Alejandro fueron de gran bendición, siempre nos enseñaron del Señor y realmente oraban también por nosotros y realmente tenemos en nuestro corazón a ellos porque Dios ha sido bien bueno y nos ha bendecido a través de ellos. Y no fue meramente pura predicación, ¿no? Sino era en días cotidianos, X, ¿no? Yo recuerdo al hermano Jesús Zúñiga hablando ahorita de lo que estaban diciendo. Mi percepción, hermano, es que hubo una reunión que tuvimos, toda una bola de matrimonios en mi casa y desde ahí hiciste el clic, ¿sí o no es cierto? Eso es lo que yo experimenté y desde ahí te has podido desarrollar y has empezado a crecer y etcétera, ¿no? Y son solo un par de ejemplos. Tú y yo tenemos que desarrollar relaciones unos con otros. Ya olvídate de ese amigo mundano que no quiere nada con tu Dios y solo quiere sacarte para ir a hacer lo que es malo. ¿Me estoy explicando? La escritura nos dice que el Señor va a meter divisiones incluso entre nuestras propias familias a causa de nuestra fe. Y tenemos que tomar una determinación, ¿qué lugar ocupa la iglesia en nuestras vidas? Ha habido gente, tristemente, que por ir a ver a la América no viene al servicio. Bueno, digo a la América porque es la América, pero
Puede ser cualquier equipo, no sé si me estoy explicando. El América lo hace peor, pero el equipo puede ser cualquier partido, hermanos. Y la gente no viene. Hay gente que ese día tiene su propio partido de fútbol o tiene otro compromiso más importante de lo que Dios le puede hablar o lo que significa la iglesia. No, tú y yo tenemos que desarrollar estas relaciones. No estoy diciendo que todos seamos mejores amigos y todos seamos mejores confidentes. Lo que estoy diciendo es que nuestra prioridad sean los hermanos de la iglesia por encima de cualquier otra relación que no es cristiana. ¿Me vas siguiendo hasta acá? Eso nos va a ayudar a ti y a mí a ser impartidos y a impartir lo que Dios nos da. La segunda cosa, y en un orden correcto, como lo dije, ¿no? En un orden correcto. Todas las relaciones en la iglesia tienen que llevar un orden correcto. De lo contrario, el desorden genera conflicto y el conflicto genera destrucción. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Voy rápido por el tiempo. La segunda cosa es que tenemos que participar e involucrarnos del reino de Dios. No hablo de un programa de iglesia, de hacer, sino que mi vida se involucre en el reino de Dios y entonces yo pueda hacer, yo pueda aportar. En ese mismo verso 16, ya después de que habla de las coyunturas, dice, ¿ya está? Según, hasta abajo, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro tiene una actividad, cada miembro tiene una función, cada persona que ha decidido en su corazón ser un hijo de Dios y pertenecer a la iglesia de Jesucristo, tiene algo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Tiene algo que dar, tiene algo que aportar. Y dice, cada uno tiene que ejercer su actividad. Cada uno de nosotros tenemos que irnos involucrando en aquello a lo cual Dios nos invita a participar. Puede ser desde lo más mínimo como es, mi hermano, tú párate aquí y saludas a la gente. O sabes qué, hermano, tú agárrate estos 3 folletos, estas 3 invitaciones y repártelas por allá. Esa es la actividad que Dios quiere que hagas en ese momento. O pueden ser situaciones otras como predicar, como ser un líder, o puede ser otras actividades quizá como ir a ver a una persona enferma y orar por ella. ¿Me va siguiendo hasta acá? Es que Dios nos habla y nos dice, yo quiero que tú como parte de la iglesia, como miembro que eres, desarrolles esta actividad y desarrolles esta función. Cuando tú estás cumpliendo con la función que Dios te dice, en ese momento estás siendo impartido porque te están enseñando qué y cómo, y al mismo tiempo tú impartes porque estás generando un resultado sobre las vidas de aquellos para lo cual estás haciendo lo que haces. ¿Comparten conmigo eso? Así que la primera cosa es que entre nosotros desarrollemos relaciones significativas. Es triste y lamentable que en nuestras propias vidas hoy no nos sepamos el nombre de todos los hermanos. ¿Sí o no es cierto? Yo no me lo sé el de todos. Cuando me dicen, no, pues la hermana tal, híjole, ¿y esa quién es? No, pues la que viene siempre con su chal. Ah, ya sé quién es, pero no sé cuál es su nombre. ¿Me estoy explicando? Y eso es triste. ¿Por qué? Porque no le he dado importancia a la relación con esa persona. No he hecho una coyuntura. Y triste cuando tenemos la oportunidad y oramos para que escojan al de al lado en lugar de a nosotros, ¿no? Como cuando el profe dice, ¿quién pasa a resolver el problema? Y todos se agachan, porque nadie quiere pasar. ¿Me va siguiendo? Dentro de la iglesia no hay una sola persona que no tenga nada que dar. Ojo, tiene que ser miembro de la iglesia. Haber decidido ser miembro de la iglesia. Y tenemos que estar dispuestos a invertir de lo nuestro en la iglesia. Y esto se traduce en personas, se traduce en otras personas, se traduce en algo mucho más allá que yo mismo. ¿De acuerdo? El samaritano eso fue lo que hizo. Él dejó todo lo que estaba haciendo. Él dejó toda su actividad personal para ayudar al que estaba ahí tirado, que otros diciéndose hijos de Dios no hicieron, ¿verdad? Y estuvo dispuesto a invertir su tiempo,
sus recursos y su vida, dándole seguimiento a la persona. Y la tercera cosa, hermanos, hacer de la visión de la iglesia mi visión. Hacer de la visión de la iglesia mi visión. Aquí, en el Compañerismo Cristiano del Camino, nosotros creemos en que se tiene que establecer el reino de Dios siguiendo el gran mandamiento, enviando y discipulando, bautizando, enviando parejas, plantando nuevas iglesias y extendiendo el reino de Dios. En resumen, esta es nuestra visión. ¿Ok? Esto tiene que ser para nosotros algo propio y personal. Ya no podemos llevar nuestros planes personales y en paralelo lo que se pueda lograr de los planes de Dios. Ya no. Ya nuestros planes personales se quedan a un lado y asumimos los planes y la visión de Dios para su iglesia y se convierte en un plan y una visión personal que se convierte ahora en nuestro objetivo de vida. ¿Me va siguiendo? Miren, cuando nosotros pertenecemos a algo, debemos de estar convencidos de lo que estamos haciendo. Sería ridículo que yo trabajara en Coca-Cola, pero fuera a la tienda y comprara una Pepsi. Que trabajara en McDonald's y comprara Burger King, ¿verdad? Digo, es un ejemplo burdo, pero hace sentido. No puedo yo decir, yo soy parte de la iglesia, pero no creo en enviar parejas. Yo soy parte de la iglesia, pero no creo en diezmar. Yo soy parte de la iglesia, pero no creo en orar ni en leer la palabra. Yo soy parte de la iglesia, pero no creo en que se tenga que predicar solamente los hombres. No, uno hace de la visión de la iglesia, de la doctrina del Señor, su visión, su doctrina y su base y se convence de lo que está haciendo y viviendo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y cuando eso es, entonces tú puedes ir hacia adelante y crecer, impartir y extender el reino de Dios. ¿Me siguió hasta acá? Hermanos, tú y yo necesitamos hacer que la visión de la iglesia sea nuestra para que entonces todas nuestras decisiones, todos nuestros ajustes, todas aquellas cosas en las que queramos involucrarnos, hacer o deshacer, tienen que encaminarse a cumplir con esta visión. Todo lo que decidimos tiene que ir encaminado a cumplir con la visión de la iglesia. Sin una visión, sin entender por qué estamos aquí, cualquier cosa que se atraviese en nuestro camino será motivo de desvío. En cualquier momento, en cualquier punto de nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos bien claro lo que queremos hacer como parte de esta iglesia, como parte de la visión que Dios pone, entonces vendrán convicciones firmes que nos ayuden a no ser desviados del propósito de Dios para nuestras vidas. Así que en este día tú y yo tenemos que meditar respecto de cuál está siendo el lugar que tiene la iglesia en nosotros. Nosotros conocemos, sabemos, por ejemplo, de movimientos cristianos que les llaman mega iglesias, que llenan cines o que llenan estadios o que llenan así de 5,000, 10,000 personas asisten a tal iglesia. Pero la estadística dice que son bien poquitos los que son miembros de la iglesia. Los demás solo asisten. Los demás solo quieren el beneficio. Los demás solo quieren que Dios resuelva sus problemas, pero quieren seguir viviendo igual. Y eso no funciona así. Tenemos que entender hoy claramente, Señor, muéstrame qué lugar ocupa tu iglesia. Cuando lo pongamos como prioridad, yo puedo asegurarte que Dios va a impartirnos de su Espíritu Santo. Que Dios va a impartirnos a través de otras personas, a través del hermano que está ahí a tu lado, aunque lo veas feo. Dios puede impartirte vida
a través de esa persona cuando tú decides ser miembro y ser un cuerpo con esa persona. ¿Sí o no es cierto? Mi esposa daba un testimonio el otro día del impacto que le generaba el hermano Severo. ¿Se acuerda? ¿Alguien lo escuchó? Que decía, ¿cómo es posible este hombre con tantos años de vida y ahí está y su fe y todo? Claro, estamos siendo impartidos por la vida de ese hermano porque hemos decidido caminar juntos con él y él con nosotros. ¿Me está oyendo? Pero si eso no tiene valor para nosotros, solo estamos perdiendo nuestro tiempo. Nosotros somos un compañerismo que no cree en jugar a la iglesia, sino que cree en ser hijos de Dios y vivir como los tales y hacer de su iglesia nuestra vida, hermanos. Nuestra vida y hacer de la visión de la iglesia nuestra visión y que los propósitos y los objetivos que Dios tiene para la vida de las personas sean los de nosotros y los asumamos como propios y caminemos en eso. Oh, qué bendición lo que acaba de decir la hermana Raquel. Nosotros vivíamos sin rumbo, pero ahora Dios nos dijo que para allá. Esa es la visión de la iglesia. Ellos no la obtuvieron al azar. ¿Fue aquí o dónde fue? En la iglesia, relacionándose con la gente, si no es cierto, haciendo coyunturas. Hoy tenemos esta chance, de verdad, de decir, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Hay hermanos que están ahí arriba en los domingos ahora, en un curso de bautizo. Bueno, esa decisión, entre otras cosas, significa quiero ser un miembro de la iglesia, pero no es cuando se me antoje. Es hasta que Dios me llame a cuentas, o sea, hasta que me muera, pues. ¿Me oye? Y el curso es para eso, para entender la dimensión de esa decisión. Porque si hoy siento, estoy acá, pero si hoy no siento, hoy todo es consentir. Todo está enfocado a los sentimientos. Si te sientes bien, chido, hazlo. No te sientes bien, no lo hagas. Por eso ahorita hablas y hay gente que no se siente bien con lo que dices, aunque sea la verdad, pero como no se siente bien, te tienes que callar porque se ofende la gente. ¿Ok? Así que vamos a ponernos de pie.